del despertar, del segundo despertar o el Mm. despertar norteamericano. Y bueno, ahí vamos. Ahí está Ranford. Habrán visto que, bueno, esta semana, este, y también la otra, la idea es que puedan presentar un Word, además de los foros. Este, y bueno, un poco la idea es ir terminando la semana que viene con uno de los temas que sería más que nada centrado en la espiritualidad. Y, y esta semana, bueno, liquidar un poco el tema, digamos, del movimiento de renovación. Ranford ahí dice que está sin cámara, bien. Sí, Em, Así que, bueno, nos vamos a meter de lleno con el tema del metodismo. Básicamente ahí ustedes pudieron, em, digamos, compartir un poco en los archivos y bueno, los pude ver así por encima porque no he estado bien la otra semana también, pero sí estuve viendo un poco lo que compartieron en el foro. Y básicamente, digamos, bueno, hay como dos aspectos que se podrían rescatar del movimiento wesleyano, del movimiento metodista, ¿no? Que por un lado fue, este, quería prender la velita también. Por un lado fue el tema, digamos, como mencionan ustedes ahí, que creo que uno de los que estudió mucho a Wesley en lengua inglesa, que se llamó Albert Auler, em, en el siglo XX, él escribió un libro que se llamó John Wesley, un teólogo popular, ¿no? Eh, Así que la luz de Dios y la luz del pueblo nos ilumine. Eh, que esa luz que ilumina a cada ser humano nos ilumina a nosotros también. Él escribió un libro, hoy les voy a hablar de varios textos así complementarios a lo que leyeron para no redundar, si les parece bien. Y Albert Ouler, que escribió, bueno, varios textos sobre Wesley, sobre su teología y demás, escribió otro texto que se llamaba Saqueando a los egipcios, eh, y justamente es un texto que iba a ser un chiste. El presidente Javier Milei está usando últimamente, no, mentira. No, saqueando a los egipcios porque justamente Wesley tiene en algunos textos, habla como hay que saber usar aquellas herramientas, ¿no? Que nos vienen de la cultura, de la razón, ¿eh? Y justamente lo que habla Euler es cómo Wesley sabe tomar de distintas cuestiones de la cultura, eh, vamos a decir académica, pero también de la cultura de su época, un montón de aspectos eh, que tenía que ver con esto de usarlos para el fin, digamos, de la predicación del Evangelio, ¿no? Pero en este libro que les digo, John Wesley, un teólogo popular, justamente lo va a plantear, ¿no? Quizás, bueno, hay discusiones ahí, cuál fue la primera conversión que tuvo Wesley, ¿no? Saben, Eh, se hizo como sobre todo las figuras de los reformadores y como todas las figuras que podríamos mencionar son como santas, ¿no? Eh, Como que son un referente para los cristianos. La Iglesia Católica tiene todo el proceso, ¿no? Del magisterio y papal de convertir santa a una persona, ¿no? De beata a santa y demás. En el caso de los protestantes no hemos tenido ese proceso, simplemente es
cómo la misma, eh, digamos, cultura denominacional hace de un fundador, de un reformador, un santo, ¿no? Y en el caso de Wesley, como se ha dicho, sacralizado la experiencia de Aldersgate, ¿no? La del 24 de mayo de 1738 como la conversión, ¿no? Y ni siquiera Wesley mismo en sus escritos va a hablar de esa fecha como la fecha, como una de las fechas más importantes. Sí, le va a dar lugar y va a ser importante, pero no la más importante. O sea, para él quizá va a ser más importante, según algunos autores, la de abril de 1739, cuando él decide envilecerse, dice, decidió ser más vil, dejar atrás digamos, esa cultura británica digamos, de lo correcto, lo políticamente correcto, lo pacato, lo del qué dirán, digamos, y bueno, empezar a predicar a ley libre como hace ese 2 de abril de 1739, siguiendo el consejo de Wakefield, ¿no? Entonces, eso transforma, como lo menciono yo ahí en mi pequeño ensayo de los mineros de Kingswood, cómo el metodismo pasa a encarnarse en una lucha, ¿no? De la gente del pueblo, de los mineros en este caso, los trabajadores, las familias pobres, cómo el metodismo empieza a, bueno, tornarse un movimiento popular con las necesidades y los deseos, las luchas del pueblo, ¿no? La cuestión, digamos, de los derechos laborales va a ser fundamental, ¿no? Porque, bueno, los mineros estaban siendo, no les quiero recordar estas cuestiones, pero ya lo saben, eh, digo porque salvo Ranford, pero que seguramente ha leído, vienen de tradición o están en la tradición metodista, eh, los otros tres. Los mineros vivían una situación de opresión e explotación tremenda, ¿no? Saben ustedes, los niños eran usados para las minas, no vivían más de 30 años, en el mejor de los casos. Eh, eh, También los galeses, como dice Raúl, han escapado de esa minería de carbón, pero digo, era una situación muy tremenda, ¿no? Entonces empiezan a luchar por sus derechos laborales, la jornada de 8 horas, por ciertas cuestiones de salubridad, de que no haya explotación infantil, como decimos hoy y demás, trabajo infantil y demás. Una situación muy fuerte, ¿no? Entonces ahí aparece esta encarnación del discurso evangélico de la salvación personal, ¿no? Que era el discurso que tenía Wesley. O sea, él apelaba al encuentro con Jesucristo, a la salvación, a la justificación, a la regeneración individual, personal, a volver a Dios, etcétera, que es lo que creemos los cristianos que tenemos que hacer seguramente, pero ahí en medio de esa, este, digamos, tarea de ir a predicar a la calle, de encontrarse con la gente, con el pueblo, el metodismo empieza a mezclarse, vamos a decir, sale de lo que era, ¿no? Un ambiente, un grupo de personas de clase media o clase, este, tampoco eran ricos, pero bueno, de clase trabajadora más acomodada, a mezclarse con el pueblo, con todo lo que eso implicaba. Entonces, eso le da al metodismo primitivo, al metodismo primigenio, todo un énfasis, este, digamos, y una encarnación en la lucha con los pobres, ¿no? De su tiempo. Y por otro lado también, eso le da también a Wesley, ¿no? Toda una cuestión que, que tiene que ver, digamos, con, eh, ¿cómo decirlo? Eh, con el tema de una interpretación también de la fe cristiana, ¿no? Hola Alicia, ¿cómo estás? Eh,
me parece importante, digamos, mencionar esto porque, bueno, es un poco cómo se lo ha tratado de entender, digamos, al metodismo en los últimos años. ¿M? Este, y tiene que ver con cómo entendemos la tradición, eh, digamos, metodista o wesleyana. Por eso digo, yo les hice, les pedí ahí en el foro, digamos, que pudieran mencionar algunas características, lo mencionaron, esto de salir a buscar, digamos, a la gente, ¿no? Y demás. Pero, digamos, si uno, digamos, puede hacer un poco más de foco y dedicarse a profundizar un poco esto, esto tiene que ver con una disputa hoy a nivel mundial, ¿no? Sobre el metodismo, ¿no? Que termina convirtiéndose después con los años, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, vamos a decir, religión o en un grupo religioso de clase media, ¿no? Con todas las luces y sombras que tiene la clase media. ¿M? Y yo justamente ahí lo que menciono en un ensayo, digamos, de los mineros de Kingswood y el renacer del movimiento metodista, es que justamente la predicación del Evangelio sale por un lado, como dijimos, de los templos, rompe la frontera, ¿m? De estrategia evangelizadora clásica que era el templo, digamos, y rompe así también con digamos, como dijimos, lo políticamente correcto de la Iglesia Anglicana. Eso es muy importante, no solo a los fines de pensar la misión eclesial, sino en esto, como les decía recién, aparece entonces ya no solo la cuestión de la evangelización, ¿no? Que es llamar a la persona o a un grupo de personas a experimentar la justificación, a experimentar una conversión, a experimentar la justificación y regeneración y demás, sino, ¿no? Digamos, aparece la dimensión profética de la misión, ¿no? Esto que veníamos hablando nosotros en la materia de teología de la misión, cuando ustedes la hicieron, ¿no? Que la misión de la iglesia, la misión de Dios, que la iglesia es parte, no solo se tiene que dedicar a, digamos, convocar, llamar a personas a seguir a Jesucristo, lo cual es, digamos, es el ABC, digamos, del discipulado, sino es lo que implica ese seguimiento. Y ese seguimiento implica la dimensión profética, ¿no? De la misión. Y es donde ahí el metodismo originario, como dijimos, eh, como un movimiento religioso, espiritual y cristiano, se encarna en una cultura y en los desafíos éticos, políticos y también ecológicos de su tiempo, ¿no? Porque Wesley también en la cuestión ecológica, lo menciono al pasar, pero obviamente de acuerdo a su tiempo y a su edad, fue una persona de avanzada, fueron los pioneros en crear sociedades de protección de los animales en Inglaterra, digamos, de cuidar ciertos aspectos de los otros seres vivos. ¿M? Pero, digamos, ahí creo que se da esta cuestión de ser levadura en la masa, como decía Jesús, eh, digamos, de mezclarse, de que el metodismo pasa a ser parte de el barro, ¿no? Sale de la pulcritud británica y anglicana, digamos, del templo y se mezcla con el barro del pueblo, ¿no? Y entonces ahí tanto el metodismo originario, no solo influenciado por los mineros de Kingswood, ¿no? De Kingswood, no solo influenciado por los trabajadores que empiezan a luchar por sus derechos, sino que también el metodismo empieza a darse cuenta justamente de que no puede quedarse callado frente a lo que está pasando el pueblo. Entonces aparece toda la dimensión profética de la misión, la dimensión
de servicio, de diaconía, la dimensión de el trabajo social, político que va a tener el metodismo como movimiento de masas, ¿no? Ya no va a ser un movimiento, vamos a decir, eh, minoritario dentro del anglicanismo, sino que se transforma en un movimiento de masas. ¿No? Esto para los que saben sociología, movimiento de masas es cuando empieza a tener un apoyo muy grande y empieza a ser seguido por mayorías de la población, ¿no? Y mayorías populares en general. Entonces, eh, esto también eh, hace que justamente eh, la, la predicación de Wesley, ¿no? Y todo ese primer movimiento vaya teniendo un giro, como dijimos. Entonces ahí aparece Albert Auler, que va a plantear, ¿no? El tema este de que Wesley comienza a ser un teólogo popular, ¿no? Pasa de ser un teólogo, vamos a decir, académico y pastoral, porque Wesley fue más que nada un teólogo pastoral, pero también académico porque se había formado en la Universidad de Oxford, ahí este, y había, digamos, bebido de toda la teología clásica, digamos, tanto protestante como católica, y pasa a ser un teólogo que empieza a elevar su voz y la voz de, digamos, del proletariado, de los pobres, de los, eh, digamos, de todas las personas que empiezan a sufrir los efectos de la revolución industrial. Así que eso es muy importante porque marca después gran parte de lo que va a ser el movimiento metodista en todos los lugares donde estuvo, en todos los lugares donde va a estar presente el metodismo, siempre va a haber esta tensión. O sea, el metodismo no va a poder, de alguna manera, desentenderse de ese tema de la dimensión profética de la misión. O sea, en algunos casos lo va a querer silenciar, en algunos casos lo va a querer poner en un segundo plano, en algunos casos va a ser tan fuerte ese, digamos, ese aspecto de su identidad que, bueno, que como hemos visto en América Latina, va por momentos a ser, digamos, un aspecto fundamental. Lo mismo va a pasar en Estados Unidos. ¿Eh? En Estados Unidos, saben, así como en Inglaterra también por ejemplo, en la, digamos, cada vez que se recuerda el 1 de mayo, que fue lo de los mártires de Chicago, tenemos ahí entre los líderes de esa manifestación tan grande a Samuel Fielden, que fue un predicador laico metodista y era un delegado gremial, digamos, de los trabajadores de Chicago, que él no es asesinado porque, este, digamos, va a juicio, pero logra salir, digamos, de la pena de muerte junto con otros líderes. No fue asesinado como otros en la horca, pero sí va a ser un líder fundamental, ¿no? De ese, la lucha de los obreros en Estados Unidos por la jornada de 8 horas, por el descanso, etcétera, todas las luchas que vinieron en ese tiempo. Y después en América Latina, como sabemos. Inclusive en algunas iglesias, por ejemplo, la Iglesia Metodista del Brasil, ¿no? Que va a ser, digamos, una misión del metodismo del sur de Estados Unidos. Saben que el metodismo en Estados Unidos se va a después dividir en un momento en lo que era, digamos, la Iglesia Metodista Episcopal del norte, que siempre fue más, vamos a decir, progresista, con sede en Nueva York, y la Iglesia Metodista del Sur, ¿no? Con sede, digamos, en Atlanta o en Texas, más reciente, pero que siempre fue un poco más conservadora en muchos aspectos, ¿no? Con el tema de la esclavitud va a ser una gran debate sobre esto, pero así todo, por ejemplo, la Iglesia Metodista de Brasil, que fue producto de una misión del metodismo del sur, así todo, en la época de la dictadura militar en Brasil, la Iglesia Metodista, ¿no? Con toda esa, vamos a decir, legado de todo un metodismo más conservador, así todo se reencuentra con toda esa dimensión profética de misión
y en la dictadura de Brasil, en los años 60, 70, va a sacar muchísimos, no solo líderes, sino todo un movimiento de trabajo con los pobres, con de esto de, digamos, de interactuar con la teología de la liberación, con el movimiento ecuménico, ¿no? Y va a ser todo un, digamos, un compromiso de la Iglesia Metodista de Brasil. Así, fíjense cómo, aunque hasta el metodismo más, podríamos decir, históricamente más conservador, tiene que lidiar con esto y en algún momento hasta aparece, ¿no? Se quiere silenciar esa parte y me parece importante, bueno, mencionarlo porque eh, es la discusión que hoy tenemos, digamos, en el mundo. En el mundo, vamos a decir, evangélico, pero en el mundo metodista también. Si bien es verdad que, digamos, eh, hay una disputa por justamente mencionar cuál es el centro, cuál es lo nodal de la identidad metodista, eh, digamos que eh, el tema, por ejemplo, de la aceptación y de la eh, promoción de la diversidad sexual, no solo de la homosexualidad, sino de la diversidad sexual, va a ser el tema que hoy va a dividir al metodismo en Estados Unidos. Ustedes saben que efectivamente se ha dividido, digamos, el metodismo, la iglesia metodista de Estados Unidos, la United Methodist Church, ¿eh? Efectivizó ahora en la última asamblea lo que yo se había dado, que en realidad no fue una división estrictamente, sino que todo el sector más conservador, esas iglesias que no estaban de acuerdo con la aceptación de la homosexualidad y la ordenación de pastores o pastoras homosexuales, eh, digamos, se han retirado. Muchas congregaciones locales de varios lugares, especialmente del sur de Estados Unidos, se han retirado de la Iglesia Metodista Unida y han formado lo que se llama la Iglesia Metodista Global, ¿no? Y están formando una nueva denominación, vamos a decir, que es producto de la separación con la United Methodist Church, ¿no? Y esta Iglesia Metodista Global es interesante porque tampoco es que ellos están en contra de lo social o en contra de el trabajo social de la iglesia, ¿no? Eh, o el compromiso con los pobres. No están en contra estrictamente hablando. Sí, digamos, esta cuestión de lo sexual los va a encolumnar, digamos, con toda una postura más, si quieren, más conservadora de lo sexual, de la visión de la familia. Y entonces eso, este, digamos, ha generado esto. Digo. No sé si lo sabían, pero esto ha pasado, digamos, en los últimos años en el metodismo, digamos, estadounidense, que es básicamente el metodismo más importante, vamos a decir. ¿No? Eh, y en Brasil también, lo que pasa es que en Brasil ha ido ganando la visión más digamos, conservadora también, ¿no? Sí, María Luz. Que en la última conferencia, en el último congreso de la Iglesia Metodista Unida, se revió esa posición, ¿no? Se acepta el pastorado de personas con diferente opción sexual. Y Sí, la separación había sido previa, ¿no? Cuando se estaba hablando el tema. claro, en realidad Y la ahora separación. ya quedaron separados. Sí, 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 la separación se dio antes. Pasa que justo vino la pandemia y demoró todo, pero la separación o las iglesias que no estaban de acuerdo con este tema, con la aceptación y la ordenación de, digamos, de la homosexualidad como un camino viable y cristiano, quedé sin luz, dice Alicia. Bueno, bueno, Alicia, esperemos no nos quedemos sin luz del Evangelio. Eh, este, Estoy con la cámara prendida, pero no sé, parece que... Así que si no me ven es porque además de que soy morocha, estoy sin luz. no, está muy bien. No, seguro, al no tener luz no.
no te podemos... Apagá la cámara para no gastar batería. Claro, si querés, para no gastar batería o no querés gastar los datos, no sé. No, está bien, profe, tranquilo, está bien. Bueno, así que me parece importante esto, la separación, ya se había dado, como les digo, esta Iglesia Metodista Global se empezó a organizar ya desde el año pasado, el anteaño, y ya se efectivizó, y en la asamblea que hubo ahora hace 2 meses, lo que se hizo fue, digamos, confirmar este camino, digamos. Se han retirado alrededor de un 25% de iglesias locales del metodismo unido estadounidense. Se pensaba en un momento que iban a ser más, pero al final fue un sector eh, más pequeño, digamos, de lo esperado. Es verdad que es un sector bastante rico, porque en realidad estamos hablando de muchas iglesias del sur de Estados Unidos que son las que han tenido, la parte sur de Estados Unidos, un crecimiento económico muy grande en los últimos años, los estados, digamos, del sur. Pero bueno, amén de eso, esto es una disputa que se está dando en el metodismo a nivel mundial, ¿no? Eh, Justamente les quería mencionar de un autor que se llama George Rieger, que es un teólogo alemán en realidad, pero que se fue a vivir metodista, se fue a vivir a Estados Unidos ya hace como 30 años o 20 años, y, y en realidad él es profesor ahí, ha sido profesor en varias universidades, fue profesor donde yo hice el posgrado en Texas y ahora está ahí en Vanderbilt, en la Universidad de Vanderbilt, que es en la zona de Atlanta, por ahí. Y justamente él va a escribir varios libros. Uno de los libros que salió en inglés en los últimos años se llama No Religion, but Social Religion. No sé si se alcanza a ver. No. A ver si. Ahí, a ver. No. Bueno, ahí. En realidad, este libro en inglés lo escribe con otros teólogos, pero la mayor parte del libro la escriben. Y nosotros acá tenemos la bendición de que eh, eh, él, digamos, fue impreso eh, tres de sus libros. Uno es Gracia bajo presión, que lo editó la editorial La Aurora en Argentina, ¿no? Que digamos, bueno, es un libro en español que salió en el 2007, eh, que lo pueden pedir ahí en la editorial La Aurora o en la Falle, en las oficinas de la Falle, eh, pueden conseguir una copia. Después sacó otro libro junto con Néstor Míguez y con Jung Musung, que es un teólogo también metodista coreano, pero vive en Brasil, se llamó Más allá del espíritu imperial, eh, que ahí se los muestro el libro. El libro Gracia bajo presión, ya les voy a comentar un poquito más del libro, pero no lo tengo, lo tenía acá y no sé qué pasó, que se me ha desaparecido acá. Lo tenía hoy, digo, y se ve que se me ha traspapelado. Pero él escribió también este libro, Más allá del espíritu imperial, con Néstor Miguel y Jung Musun, que también lo editó La Aurora, que en realidad es una crítica teológica al sistema neoliberal, digamos, ¿no? Una crítica teológica y una propuesta alternativa teológica al neoliberalismo a nivel mundial, donde justamente, este, digamos, tratan de, estos tres teólogos, eh, tratan justamente de plantear, ¿no? No solo, digamos, la crítica desde el metodismo, sino desde toda la teología cristiana, al sistema neoliberal como el nuevo imperio, ¿no? Y como, digamos, un imperio que obviamente llega a la subjetividad de las personas y cómo moldea toda la vida humana. Y justamente lo que plantean es la importancia, digamos,
justamente de generar desde la teología espacios cristianos de liberación, eh, y justamente, bueno, un cuestionamiento al espíritu imperial, ¿no? Que construye ese sentido común hoy en el mundo, ¿no? Que es, bueno, lo que creo que en gran parte ha logrado, más allá de los errores propios de los partidos políticos, eh, digamos, que han estado gobernando Argentina en los últimos años, eh, pero que ha generado, ha posibilitado que tengamos un anarcocapitalista hoy en Argentina gobernando, es esta cuestión de cómo se genera todo un sentido común y una subjetividad neoliberal, ¿no? Una subjetividad individualista al extremo, donde el Estado es una basura y hay que eliminarlo y toda esta cosa que ya conocemos. El otro libro que quería mencionarles también de este teólogo metodista, que se llama La religión del mercado. John Rieger escribe este libro, también editado por la Aurora. Son 3 libros, como les dije, Gracia bajo presión y estos 2, que lo pueden pedir ahí en la oficina de La Falle, eh, que justamente él hace toda una aproximación crítica a la acumulación de la riqueza capitalista, y una crítica y vamos a decir, una iluminación sobre el tema de la pobreza en el mundo. Y él trabaja ahí sí también toda una cuestión, también una crítica a la iglesia, digamos, ¿no? A la iglesia, al metodismo, y trabaja muchos textos de Wesley. eh, ¿No? Entonces, por ejemplo, digamos, en alguno de los capítulos va a plantear, ¿no? Eh, digamos, el tema de según esto de la subjetividad. Por ejemplo, el capítulo 4 se llama Resistiendo el deseo o el deseo de consumir, ¿no? Eh, Trabaja todo este tema también desde una crítica teológica, la cuestión, de cómo la religión cristiana puede ser un factor de cambio para el mundo del trabajo y para el tema de la nueva subjetividad, ¿no? Porque justamente el problema es que el imperio neoliberal lo que ha hecho es ha colonizado nuestros deseos, ¿no? Entonces hoy es muy común que la mayoría de las personas, no solo jóvenes, adultos, cuando imaginan un deseo de proyecto de vida o de progreso, es tener un auto último modelo, tener una casa, este, digamos, con todos los lujos posibles, tener la posibilidad de ir a Miami, de esto, no sé, todas las cosas que este sistema le moldea la cabeza a las personas, ¿no? Entonces, va a trabajar ese tema y va a trabajar justamente también al final todo el tema de la justicia económica. O sea, va a intentar hacer una crítica teológica a la economía. Que esto ya lo empezó a hacer en América Latina un teólogo fabuloso que ustedes saben era, bueno, de tradición luterana, que fue Franz Hinckelamert, que fue un teólogo, era alemán, digamos, pero se radicó, estuvo un tiempo en Costa Rica, en Chile, etc. Y él va a escribir varios libros sobre la teología de la liberación y la economía ya en la década del 80, ¿no? Fue un pionero. Después Yun Musum, este coreano que le digo, va a continuar un poco eso. Julio de Santa Ana también, que fue un teólogo metodista uruguayo muy importante, también va a tener algunos textos, era teólogo y sociólogo, algunos textos de crítica desde la sociología y la teología al sistema neoliberal que comenzaba ya en los años 80. Pero bueno, me parece importante porque son todos voces metodistas y wesleyanas que trabajan este tema de cuál es realmente el centro, el corazón de nuestra identidad metodista y de la cual no podemos renunciar, ¿no? A la cual no podemos renunciar. Digo metodistas porque ellos dan una disputa en el plano de la identidad metodista mundial, pero también cristiana, está hablando del cristianismo, obviamente, ¿no? Entonces, me parece importante. Y lo que va a decir John Rieger en este texto de Gracia bajo presión, ¿no? Me parece importante, digamos, mencionarlo porque es esto de
una nueva interpretación, eh, digamos, no nueva, una interpretación dicha de otra manera, pero que no es nueva, es la interpretación que hace el apóstol Pablo de la fe cristiana, ¿no? Si ustedes leen, digamos, Primera Corintios, los primeros capítulos, cuando Pablo habla de la cruz, ¿no? Eh, digamos, cuando Pablo dice que el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ¿no? Es la locura de la cruz. ¿Mm? Y que va a decir justamente que en medio de la debilidad se manifiesta la fuerza de Cristo, ¿no? Entonces, lo que va a plantear George Rigger es que en los momentos de la historia donde la vida se pone bajo presión, momentos de la historia que podríamos, yo creo, tranquilamente mencionar este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Momentos kairóticos, como decía Paul Tillich, del kairos de Dios, donde la vida humana se pone bajo presión, donde la lucha por la vida se transforma, ¿no? Claramente en la época de la dictadura militar, en Argentina, en Uruguay, en toda América Latina del Cono Sur, fue un tiempo de estar bajo presión. Allí es donde se manifiesta la gracia de Dios de manera especial. Y él va a interpretar de que el metodismo nace en realidad bajo esa también, bajo esa premisa, digamos, en un momento de mucha presión, opresión, donde la vida es puesta en peligro, de la sociedad, digamos, con la revolución industrial, o sea, inglesa y demás, donde la vida humana es presionada, allí es donde el Espíritu de Dios obra a través de su gracia para generar toda una comunidad, un movimiento eh, espiritual y profético y misionero, ¿no? Entonces, fíjense, de esta manera, y no quiero redundar ni aburrirlos mucho, pero de esta manera cómo uno puede entender, ¿no? Estos movimientos de reavivamiento, como la Reforma Protestante también, en sus diferentes alas, como también todo movimiento de renovación de la iglesia, cómo puede uno entenderlo como son eh, obra del Espíritu Santo en la historia, que muchas veces no solo tiene que ver solo con cristianos, cristianos confesantes, digamos, sino también a veces obrando en medio de la sociedad, en medio de movimientos incluso no cristianos y demás, para generar todo una resistencia y un cambio en momentos donde la vida es amenazada, ¿no? Entonces, por eso llama el libro Gracia bajo presión, ¿no? Entonces, él dice, en esos momentos es donde el metodismo nació y donde tiene que volver, en los momentos actuales que estamos viviendo, volver a sacar lo mejor de sí para dar un testimonio eficaz del Evangelio, para volver a defender la vida, en este caso hoy. Él va a plantear también varios ejes, ¿no? Él va a plantear de que la teología es eh, justamente, es matriz tanto de vida como de muerte, o sea, la teología muchas veces estuvo aliada a proyectos de muerte y también a proyectos de vida. Entonces, la teología wesleyana tiene que ser liberada de todos estos aspectos, especialmente el tema de clase. Él va a plantear una intersección entre el tema, digamos, de clase social, el tema de género y sexualidad, y el tema de él, digamos, de la creación o lo ecológico, ¿no? Que van a ser los temas justamente, ¿no? Desafiantes hoy, ¿no? Acá en inglés, bueno, es el concepto del pecado sin eh, gender and sexuality, ¿no? Son los tres temas que junto con el tema del trabajo y la explotación del ser humano, eh, digamos, adquieren mucha, este, digamos, mucha importancia, como así también el tema del racismo y de la etnicidad, ¿no? En esta cuestión plural. Sí, ahí está
puede ser que ahí esté el de Más allá Ahí del está el Imperial. de este que estabas hablando, el Sí. del Imperial, el Ujú. de Más allá del espíritu imperial está ahí, así que ahí lo tienen. Más allá del espíritu, y hay uno de Hinkelhammer El también, Hinkelhammer también es, también ahí. sí, Está muy bueno ese enlace. Mm. sí, es muy bueno. Yo les iba después de decir, eh, pero bueno, no lo puedo hacer acá así libremente. Pero, el tema es que, va a ser importante porque este autor, yo tuve la bendición, miren, les comento así de chivo personal en realidad. eh, yo lo conocí este autor en uno de los congresos de teología mundial metodista que se hace en Oxford, se hace cada 5 años, y yo fui, bueno, invitado o convocado a participar en el 2013, presenté una ponencia, es todo un círculo mundial que, bueno, básicamente lo, lo coordinan referentes del metodismo de todo el mundo, aunque obviamente los que tienen el poder económico son los metodistas estadounidenses y europeos, pero digamos que de a poco se ha ido abriendo para que sea un espacio de encuentro de todas las voces del metodismo global, ¿no? Entonces, em, bueno, yo fui en el 2013 y en ese encuentro después pudimos conocernos ahí, compartir y en base a una de las charlas que tuvimos en ese grupo, porque se divide en grupos, hay plenarias, hay grupos, uno tiene que presentar una ponencia, bueno, en inglés, por supuesto, y tiene que defenderla y demás. Y en base a eso, después, también la del 2018, este, yo pude ser parte de un libro colectivo que justamente se llama Methodist Revolutions, que es este que está acá, que salió hace 2 años, en inglés, lamentablemente digo, pero bueno, es así la vida en que vivimos. Y es un libro colectivo donde escribe George Rieger y escribo yo y otras personas de todo lo que es el metodismo global, especialmente de África, de Estados Unidos, de Asia, del Pacífico, o sea, voces que normalmente no son publicadas, digamos. La idea de él es que justamente las voces del metodismo que a veces no son tan, digamos, escuchadas, pueden serlo visibilizar a través de publicaciones. Después también escribió otro libro también donde él no fue el editor de ese libro, pero sí otro compañero que he conocido ahí, que es Philip Maia, que es un brasilero que está dando clases allá en Estados Unidos. Y este libro salió hace poquito, se llama Decolonizando la identidad wesleyana, eh, decolonizing, digamos, eh, es decolonizando, tratando de hacer una lectura, digamos, decolonial, que no es lo mismo que postcolonial, del metodismo. Y ahí hay varios artículos también. Y bueno, ese salió hace poquito, digamos. Y básicamente, digamos, ¿qué es lo que les muestro con estos libros? Que así como el cristianismo está viviendo, ¿no? Eh, bueno, también les muestro este que es Abajo los muros, este sí está en español, pero lamentablemente se llama Abajo los muros, lecturas wesleyanas alternativas. Este salió en el 2018. Estos somos todos latinoamericanos que escribimos, menos George Rieger, que también escribe un artículo sobre la misión muy bueno, en español, pero que también fue producto de uno de esos encuentros de Oxford. Y en realidad, lo que les quiero mostrar es que yo acá escribo con Elsa Tames, miren, tuve el honor de escribir con ellos, con Néstor Míguez. ¿Qué es lo que les digo? Es la importancia que tiene disputar la identidad de un grupo, de un movimiento religioso, disputar las identidades, ¿no? En un momento donde no solo se discute hoy todo, sino que en realidad es una puja de poder, ¿no? O sea, esta cuestión de si le damos bienvenida y hospitalidad a las personas
homosexuales. O esta cuestión de, digamos, toda la cuestión, digamos, de la, eh, digamos, la denuncia profética y el compromiso social de la iglesia. Esto es, sigue siendo fundamental hoy, en el mundo en el que vivimos. Si nosotros olvidamos eso, perdemos de vista eso, eh, bueno, muchos metodismos se pueden convertir en un movimiento evangélico más que reproduce básicamente el evangelio individualista eh, que, digamos, se ha proclamado en gran parte en América Latina, no solo con la llegada de los misioneros, no tampoco quiero reducir todo a eso, pero sí que se ha ido reproduciendo, ¿no? Y hoy con las iglesias neopentecostales o los movimientos neopentecostales. O sea, un evangelio individualista que básicamente es un hacerle funcional, ser funcional al sistema, ¿no? Me salvo yo solo, y si me encuentro con otros, en realidad es porque, bueno, eh, los sociólogos hablan de individualismo comunal o comunitarismo individualista. O sea, es me encuentro con el otro, pero solo para salvarme yo, ¿no? No quiero reducir a todo el movimiento pentecostal o neopentecostal en esto, o a todas las iglesias evangélicas, porque no es así, pero sí creo que esto es la lucha que estamos teniendo hoy en el mundo cultural, en el mundo político y en el mundo religioso también. Así que básicamente era compartirles eso y Alicia quería levantar la mano. Sí, que es importante reconocer estos indicadores que ahora se están analizando de la descolonización del metodismo también, porque hay una impronta muy fuerte en la parte misionera que aún sigue manteniendo esta relación de venta de misiones, en la cual se presentan a las misiones para la venta en países como Inglaterra, Francia y, bueno, como bien conocemos, y ese traslado de esa desigualdad entre la población de la misión y el pedido de sostén, de ayuda, es seguir reproduciendo estas prácticas coloniales de el feudalismo. Porque si no hay un proyecto, como bien usted lo dice, que tiene que ser revolucionario y también, bueno, uno tiene que pensar sobre la deconstrucción de este tipo de miradas y también miradas que hoy se sostienen sobre lo profético, ¿no? Porque son prácticas que, por ejemplo, acá en el norte se siguen haciendo. No se proponen eh, comunidades de base o propuestas para que la comunidad, y en esta mirada comunal, sea quien tome la posta y se trabaje el autosostén de esa comunidad y se haga un acompañamiento, sino que siguen los equipos de misión haciendo el trabajo de la comunidad. Entonces esa es una mirada muy feudal y era una práctica, sin ofender, una práctica de los primeros católicos y bueno, cuando se traslada todo para acá, se sigue haciendo desde el protestantismo. Entonces yo creo que uno también tiene que hacerse una autocrítica sobre cómo encara la misión acá desde el metodismo. Porque nosotros seguimos replicando eso, porque los equipos de misiones no son ni más ni menos que aquellas sociedades femeninas o sociedades que comienzan a aparecer en el siglo XVII, XVIII, que comienzan a contener a los niños huérfanos y todo eso. Esa es la misma mirada que por lo menos acá en el norte hay, porque se sigue manteniendo ese atravesamiento de la romantización de la pobreza y se sigue replicando el mecanismo de la venta de misión. Entonces, yo creo que en eso también hay que trabajar y, y hay que deconstruir eso que está muy enraizado en cómo se encaran las misiones. Yo estoy en contra de los equipos de misiones con esa perspectiva. Creo que si nosotros no formamos líderes o acompañamos, en realidad ni formamos, nosotros acompañamos en ese proceso. Creo que es una mirada muy adentro y una autocrítica para que dejemos de ser esa ofrenda que llega de los que más tienen a los que menos tienen
y que sigue sosteniendo y manteniendo una relación desigual y que es muy capitalista también al final. Entonces, creo que hay que encarar de otra manera la voz profética en las misiones, y creo que este material, bueno, lo vamos a leer, profe, por eso le ponía revolucionario. Silvio Cusicanqui habla muchísimo de esto, y cómo también la descolonización también es una venta europea. Entonces, también nosotros, me encantó que usted genere material, porque nos tenemos que dar la posibilidad de mirar nosotros desde otro lugar, porque hasta la mirada decolonial es una teoría que aparece desde Europa para acá. Entonces, hasta eso nos han vendido. Yo creo que en la misma práctica hay que comenzar a fomentar otros tipos de estrategias que humanicen al otro y a la otra. Y no que sigamos manteniendo nosotros la idea de romántica de que la misión es ir, depositar un conocimiento, depositar material, pedir dinero para ese lugar, sin hacer el proceso consultivo que tienen las comunidades comunales, que ellas mismas detectan los indicadores de las necesidades que ellos tienen. Entonces, si nosotros no hacemos el circuito desde la base para arriba, va a ser imposible el cambio social. Bien, gracias Alicia, muy cierto lo que planteás. Y creo que es parte del desafío que tienen todas las tradiciones, digamos, religiosas, eh, y también, digamos, las tradiciones políticas en América Latina, las tradiciones de cambio, los movimientos sociales, digo, em, cuando este autor plantea, digo, es lo que está pasando hoy eh, digo, la cuestión, digamos, de género, la cuestión no solo de, digamos, de la violencia de género, sino la cuestión de la igualdad de género y todo esto, digo, los partidos, como las iglesias, tienen que, todavía nosotros, digo, para decirlo acá en América Latina, pero en Argentina, todavía estamos luchando, tratando de internalizar un poco, vamos a decir, lo que es este cuestionamiento del patriarcado, poder, digamos, tener una mentalidad liberada, ¿no? De todo lo que es no solo el patriarcado, sino de la violencia hacia la mujer, hacia las mujeres, etcétera, ¿no? Y fíjense, ¿no? Después de algunos avances, ¿no? Que quizás, como dicen los sociólogos, en Argentina se avanzó más en las leyes que en la mentalidad cultural, ¿no? No pasaron unos años que viene una nueva reacción del sector más conservador de la sociedad, ¿no? Y ultraconservador, y fíjense, tenemos un presidente ahora y un gobierno que no solo ha desmantelado todas las políticas públicas en relación a esto, sino que ahora están en la onda de la venganza, digamos, la revancha, de decir, ¿no? Me hicieron callar porque yo decía que esta era una feminazi, más allá de los podemos críticas que podemos hacer, siempre un movimiento que busca un cambio al comienzo tiene excesos, comete errores, siempre, no es que ningún movimiento está preso, está libre de eso, digo, ¿no? Pero más allá de eso, fíjense cómo ahora hay toda una lucha con esto en nuestro país, ¿no? Y es toda una cuestión que no es solamente con personas mayores de 60 años o de 70 que tenemos que luchar, también estamos luchando con jóvenes que también se les inoculó la semilla de que, bueno, todo este tema del patriarcado y del feminismo es todo un, digamos, un invento, digamos, de la sociedad, este, digamos, progresista para mantener al hombre, este, digamos, sin fuerza, sin poder, etcétera. Entonces, digo, toda esta cosa me parece muy importante, eh, bueno, eh, para que lo sepamos, digo, movimiento de reavivamiento, renovación, movimientos que hacen que la iglesia sea una iglesia más viva, una iglesia más eh, vital en la predicación del Evangelio,
también involucra esto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, María Luz en el foro final plantea, como varios de ustedes han planteado, ¿no? Sergio, Daniel, Raúl, etcétera, plantean el tema eh, de la importancia de que la voz del Evangelio pueda ser escuchada hoy. Me pareció interesante lo que decía María Luz de esto de los jóvenes, ¿no? Que el metodismo también ofreció una fe viva, experiencia personal, con una disciplina, con un método. Por eso se le dijo metodista burlonamente, porque ofrecía un método, un camino para llegar a ser discípulo de Cristo, como lo han ofrecido todas, digamos, todas las tradiciones cristianas, ¿no? Em, pero digamos, el tema es, hoy, dice María Luz, ¿cómo vamos a buscarlos a esos jóvenes, esa generación Z, Y, X, no sé, lo que fuera, los millennials, los centennials, como le llamemos, donde justamente dice, acostumbrado a tener todo al instante, cuyos modelos son los youtubers, donde justamente muchos de estos jóvenes, no vamos a decir todos, pero están siendo arrastrados por un sistema, ¿no? A través de este dispositivo, ¿no? Que no hay que demonizar, pero hay que saber también ser crítico, ¿no? De la computadora, de la imagen, han logrado justamente una colonización muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacer para llegar con el Evangelio a ellos? Sí, todo eso, pero también es cómo nosotros luchamos por el reino de Dios en nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos para que los valores del reino de Dios puedan implementarse? Porque fíjense que lo que va a decir Amestoy, y ya me voy a la semana siguiente, así, habíamos hablado con un ángel de quedarnos un ratito más, ¿está bien? Unos 20 minutos más, ¿les parece? 25 minutos más, ¿está bien? Eh, Bien, entonces, la idea es, ¿cómo hacemos para, como va a decir Amestoy, digamos, la, la, mm, la reforma que producen tanto el metodismo como el segundo despertar y todo esto en Estados Unidos, eh, va a ser una reforma social, educativa, ¿no? Va a generar otro tipo de ciudadanía, ¿no? Va a generar con todas las críticas que le podemos hacer. O sea, es un ciudadano muy formado por el liberalismo, por la educación, la concepción de la educación de ese momento. Pero eso nos permitió, por ejemplo, a nosotros en Argentina, haber sido pioneros en esto, o pioneros me refiero a tener la bendición de poder tener una educación laica, gratuita, con cierta calidad, una educación que llegó a gran parte de los rincones de Argentina. O sea, eso también hay que ver que el protestantismo en su modelo misionero también sembró eso, ¿no? Queriéndolo y no queriéndolo. Bueno, ahí está la discusión, como ustedes ven, como lo menciona Raúl, creo que en la tarea, digamos, con el texto de Amestoy, que a veces muchas iglesias, por el modelo pietista individualista, no querían involucrarse en nada que sea escolar, educativo, pero como se les, in- digamos, ¿cómo se le dice? Se incrustaba el tema de la perfección y el tema, digamos, de generar un cristiano santo, bueno, terminan, ¿no? Digamos, creando escuelas, para poder generar todo este, un cristiano o una nueva civilización, si quieren. Estaba también influenciada por la lucha contra el catolicismo romano en medio de una disputa por la hegemonía, digamos, económica, política, no seamos ingenuos, pero sí, digo, había motivos también teológicos que llevaron a eso, no solamente, digo, ustedes saben que la lucha que hubo en el siglo XIX, siglo XX, primeras décadas del siglo XX, del metodismo con algunos otros sectores de las iglesias evangélicas y movimiento espiritista, los masones, los francmasones, hay todo un estudio ahí que ustedes saben
se ha hecho, hay mucho avance en eso en la historia de Argentina. Fue toda una lucha de quebrarle la hegemonía al catolicismo romano que quería mantener, digamos, a la sociedad argentina, uruguaya y especialmente, digo, el Río de la Plata, con digamos, la cultura católica, eh, digamos, colonial, ¿no? Eh, entonces, el protestantismo venía a traer todo eso también. Pero me parece importante esto, o sea, es no solo el evangelio para la persona, es sal que permea toda la masa, levadura que transforma, es luz que tiene que alumbrar, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa los movimientos de avivamiento que ha habido en los últimos años en Argentina, en Uruguay también podríamos decir algo parecido, no, no me quiero meter, no soy tan experto, pero también algo conozco, que es parecido a lo que pasa en Argentina, son movimientos que no dejan de ser un movimiento, vamos a decir, neopentecostal, que impacta en algunas otras denominaciones un poco, pero no pasa de ahí. Hemos tenido personas, personalidades de estos grupos que han transformado algo en la realidad social, política, económica. Quizás algunos sectores, en algunos barrios populares, ha mejorado un poco la vida de algunos de estos sectores, pero muy poco. Ha mejorado la corrupción en Argentina gracias a estos avivamientos. Ha mejorado la sociedad en América Latina, ¿no? Se han cansado de hablar de avivamiento desde los años 80 hasta acá. Avivamiento en Colombia, avivamiento en esto, en otro. Y realmente, más que el crecimiento numérico y algunos avances en algunos aspectos, que no voy a pormenorizar porque sería otro tema, digo, pero me parece importante que nosotros tengamos una visión sobre esto, ¿no? No es que estemos en contra de que haya una renovación en la espiritualidad de grupos evangélicos, pero ¿en qué termina todo eso? ¿No? ¿En qué termina toda esa cosa de... Yo la verdad que las análisis que se hacen, incluso análisis hechos por pentecostales mismos, dicen, nos estamos quedando solamente en el plano de lo individual y de la cuestión, vamos a decir, meramente emocional, ¿no? Del cambio espiritual, de la conversión, de ir a una iglesia. Quizás hasta se le ha dado la bendición a muchas personas, ¿no? De que esta ha sido la discusión. Bueno, a muchas personas se les cambió la vida con esa versión del Evangelio. Muchos dejaron de estar presos de las adicciones. Algunos dejaron quizás de ser este, personas violentas porque se les dio una identidad, eh, digamos, cristiana y social un poco más ordenada, etcétera, etcétera. Pero no pasó de ahí en gran parte, muchas veces, ¿no? Esto es algo que se sigue discutiendo hasta el día de hoy, ustedes saben. eh, Incluso hay una última discusión que hubo, que yo después se los voy a pasar en link, eh, para la semana que viene, o esta semana. Hay un autor que es un pastor bautista, un doctor en teología, que es Pablo Deiros, que él viene analizando todo esto, de la Iglesia Bautista, viene analizando los avivamientos en Argentina y en América Latina. ¿Han escuchado algo de él? Él ha escrito cosas sobre la historia de la Iglesia en Argentina y básicamente hace como unos 20 años se encolumnó dentro de lo que es el movimiento más de avivamiento en Argentina, de los neopentecostales, movimiento apostólico, etcétera. Y ahí hay un pequeño videíto donde justamente después Rubén Amestoy también le contesta y le plantea, che, los evangélicos no hemos sido sal y luz. Los evangélicos en los últimos 20, 30 años, es más, se conoce mucho más a los evangélicos hoy, o a los evangelistas, ¿no? Entre comillas, a las iglesias pentecostales, muchas veces se los conoce lamentablemente, porque hay casos de pastores, de líderes que han hecho cosas hermosas en villas de emergencia, en lugares, han organizado a la gente, le han ayudado, pero lamentablemente se nos conoce más porque hay
pastores truchos que o son, digamos, corruptos con el tema del dinero, o abusos sexuales, o aprovechamiento de las personas, no sé. Eh, Ese es un poco lo que yo les quería comentar. Cuando hablamos del metodismo y del segundo despertar, ¿no? Me parece que hoy tenemos que hablar también de decir, bueno, cómo las iglesias pueden renovarse y a la vez hacer un impacto en serio, ¿no? Porque el segundo despertar fue también de alguna manera un impacto que tuvo algunas consecuencias eh, en la sociedad, ¿no? En Estados Unidos, no quedó solo en esos campamentos, eh, digamos, de santidad o en esas reuniones que había, digamos, no quedó solo ahí, también hubo un eh, movimiento, digamos, con efecto en la educación de las personas, en el, en la vida social y cultural, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? No, no tienen que pensar igual que yo, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que los ayudamientos o supuestos ayudamientos que ha habido en los últimos años en Argentina, por decirlo, porque, bueno, somos mayoría acá, pero también está María Luz, eh, han tenido un impacto realmente transformador en la vida política, social, cultural, económica de la Argentina? Sí, Alejandro. Vos sabés que yo estaba leyendo hoy el material, muy interesante lo que comentás, y te hice sin querer una autorreflexión que tiene que ver con la gente de mi edad, la gente que estamos en los 60 o por ahí, porque cuando yo era más joven, como decía la China Zorrilla, eh, nosotros teníamos ideales, teníamos, a ver, yo en ese momento formaba parte del catolicismo, ¿no? Pero estaba dentro de un movimiento que mezclaba pentecostalismo con, que sería lo que se llamaba los, ay, no puedo acordar ahora, junto con la teoría de la liberación. Nosotros habíamos armado un movimiento llamado Movimiento Juvenil Lasallano. Ajá, Y hacíamos, por ejemplo, mucho trabajo en villas. Yo, de hecho, era catequista en una villa que está detrás de la escuela técnica que tenía el colegio en San Martín. sí. Y había otra polenta, ¿no? Que yo ahora no la veo. Más allá de que los que estábamos en esa época perdimos fuerzas en todo sentido, no solo en el sentido físico, sino también intelectual, pero sinceramente lo que yo veo y un poco recuerdo con nostalgia es eso, porque ahora hay como un no es avasallamiento de de las teorías neoliberales, individualistas, diría principalmente, que no permiten volver a congeniar como en ese momento que estábamos en plena dictadura militar, salíamos a laburar, o sea, éramos temerarios para la sociedad entonces. Pero eso se perdió, no sé si se perdió a principios de la democrática, si se perdió con Menem o a partir de Menem, pero es terrible a veces cuando uno evoca, yo por ejemplo ahora que estoy hace ya unos años trabajando con la JUM, veo que se van acercando, pero por un poco porque tenemos 60 años de trabajo en el terreno, pero si no, a otros movimientos que a lo mejor, a ver, por llamarlos de una manera global indigenistas, no les dan bolilla, porque está todavía esa visión colonial y se sigue enfocando desde esa visión colonial, el desde hacer y no dejar hacer, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer desde la JUM. Un poco lo que decía Alicia hace un rato, me hizo pensar en todo esto, ¿no? Eh, la verdad que yo no sé si, digamos, si nos quedamos, si hay posibilidad de un nuevo reavivamiento. Yo
lamentablemente por años soy escéptico, no creo que lo vea, pero, pero no sé, es como que se perdió la polenta. Yo diría, resumiendo, perdimos la polenta que, que habíamos, a ver, no sé qué puso acá Ali, perdón. Este, y sí, y sí, y sí. Inclusive, también comento esto último, fíjate que lo que vos comentabas de recién de la división de la Iglesia Metodista en Estados Unidos, nos hizo perder fuerza a los movimientos que dependemos de ellos. Por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión no quiero decir el nombre, pero seguramente alguno los conoce, con un Chantún, que es el secretario ejecutivo para América Latina de la Church World Service, la CWS, y nosotros recibíamos en la JUM un aporte para poder pagar la parte, digamos, institucional, ¿no? Pagar sueldos, básicamente. Sí, Y, y como ahora les agarró la moda de que tienen que fijarse en las cárceles, entonces le sacan el apoyo al movimiento nuestro para entregárselo a Centroamérica. O sea, es como si fuera algo de un ejecutivo. O sea, no existe lo que es el pensamiento misionero en serio. Es por modas, ¿no es cierto? Ahora como hay muchos presos por el tema de Bukele y todo eso, resulta que esa parte de la iglesia, que la que quedó, digamos, el metodismo norteamericano, perdió plata. Entonces ahora dice, bueno, nos enfocamos en esto y que se joroben los demás, ¿no? claro, Y eso, por eso digo que a veces eh, perdimos la polenta, porque tampoco la podemos generar de otro lado. Un poco claro. eso. Sí, Bien, yo veo algo de polenta, pero No, no, por pero eso hay quizás mucho. en algunos, Ah, viste, muy, no esa cosa masiva que se veía tan difundida antes. Yo era adolescente cuando veía a los obispos metodistas en la- en las sí, comisiones de CONADEP, ¿no? Porque fue el movimiento ecuménico, después la PDH. Comparto con José Míguez la lucha en la Comisión contra la Tortura, ¿viste? De hecho, estamos luchando acá entre Belin por cuestiones. Pero bueno, pero son esporádicos yo creo que tiene que ver con un proceso en nuestra congregación y en otras, eh, supongo. Hay mucho clase media con toda una conciencia de quién es el otro, una construcción a veces extraña, digamos, que hay que trabajar eso, ¿viste? pero es teórica, Es, Raúl. Lamentablemente tenemos todo un pensamiento del otro, pero nos quedamos ahí, nos sí. quedamos en la teoría. Eso es lo que yo veo. Perdón. Sí, bueno, pero alguna vez en un congreso se dijo, tenemos lo que predicamos. No sé si será cierto, porque no es lo único que hacemos, pero sí, eh, sí, depende de cómo se formule, ¿no? Lo que, digamos, la iglesia, digamos, la pastoral que se haga, todo el enfoque que se haga en la iglesia. Me parece que eso tiene que dar un perfil, pero bueno, a veces personas más adultas son más conservadoras, tienden a personas, tenemos por ejemplo personas que son de otro país latinoamericano y que hablan mal de los que vienen de afuera, de latinoamericanos. claro. Entonces, ¿viste? ¿Cómo es? Digamos, ¿me entendés? Uno no se da cuenta a veces de esos deslices. Pero ahí está el tema de cómo esto de la subjetividad imperial, cómo, ¿no? Bueno, esto digo, eh, yo me acuerdo básicamente en cuestión de clase, era el famoso foto que se dio en la pandemia del Duna ese que se caía a pedazos, que estaba en la marcha a favor de Vicentín. ¿No? Vicentín, ustedes saben, es una empresa que quebró, que o sea, estafó al Estado argentino con millones y millones de dólares de deuda, una empresa agroexportadora, digamos, que está ahí en Santa Fe, y había una persona que era
una persona ni siquiera llegaba a clase media, yo creo que un asalariado o una persona pobre defendió todos por Vicentín, ¿no? Era la foto que te hace matar de risa, pero decir, o sea, esa persona tiene que estar defendiendo sus derechos, ¿no? Vicentín que ha sacado dinero del Estado, le ha robado al Estado que perjudica nuestra salud, nuestra educación, nuestros recursos, etcétera, ¿no? Entonces, desde eso a cantidad de cosas. Yo creo que vivimos tiempos donde justamente no importa tanto, y en eso creo que está bueno que nosotros volvamos a un contexto, eh, digamos, parecido a lo que fue el metodismo originario y a lo que fue el cristianismo originario. El cristianismo va empezando a ser, digamos, va empezando a ser, por ahí en América Latina nos cuesta verlo todavía del todo, pero va empezando a ser una minoría. Ya no es la mayoría, ¿no? Uno va a Europa y uno lo ve mucho más claramente, ¿no? Iglesias semivacías, digamos, un poco lo que está pasando en Europa pasa en otros lugares, pero en menor medida. Estados Unidos todavía no tanto, porque dependiendo del estado, la iglesia sigue siendo parte fundamental de la identidad de la persona, de las familias, etcétera. Entonces, sigue habiendo una participación alta todavía, especialmente en el centro y sur de Estados Unidos, pero América Latina de a poco en las grandes ciudades vamos viendo cómo las iglesias, tanto católicas, evangélicas, empiezan a tener menos gente, salvo en algunos sectores populares, por una cuestión, eh, digamos, sociológica, que no nos vamos a meter en eso ahora, pero hay una cuestión de que no importa si somos un movimiento de masas, acá lo importante es que donde nosotros estemos, sea en un barrio, en el centro, donde sea, podamos formar una comunidad de personas que sean auténticas, que busquen el reino de Dios y su justicia, que sean auténticas en su experiencia espiritual, que tengan una experiencia espiritual vital, una experiencia espiritual, eh, digamos, que fortalezca, que dé sentido a su vida y que a la vez forme comunidad. No hace falta ser una comunidad grande, ¿eh? Quizás volver a la idea de las minorías significativas, que no es pensar que, bueno, que tenemos que ser una minoría, pero sí esto que empezó siendo el cristianismo, ¿no? El cristianismo era una minoría, una secta, un grupito dentro del judaísmo, ¿no? El metodismo era un grupito de cientos de personas, no más que eso, que comienza siendo una renovación dentro del anglicanismo. Y no importa si después vamos a hacer un movimiento masivo o no, lo importante es que ahí donde estamos, nosotros seamos una sal y una luz, una levadura, ¿no? O sea, ahora, si somos una minoría y encima somos una minoría que no suma para el reino de Dios, bueno, ahí peor, pero bueno. María Luz y después Alicia. Y vamos cerrando. El tema, el metodismo y la educación, cómo fue necesario eh, la escuela al lado de la iglesia en el nacimiento de estos, del metodismo y de en la práctica de estos movimientos misioneros, porque no sabían leer y bueno, para leer la Biblia, y quizás hoy también sea también el tema de la educación, ¿no? Porque eso que dices tú de ese que iba adelante de la marcha por la empresa, porque la educación de hoy tiene ese problema de, de que también está colonizada, estamos colonizados en la educación, entonces eh, no se desarrolla el pensamiento crítico. La gente no es capaz de relacionar una cosa con otra para saber por qué llegamos a estar así, por qué perdimos el trabajo, por qué este nivel de pobreza, porque hoy sabemos leer y escribir, podemos leer la Biblia, pero el asunto es aprender a pensar, a reflexionar, y en eso también tenemos que asumir una responsabilidad. Eh, en la comunidad, también en la iglesia, en la predicación, no pensar que la gente sea
no repetir palabras sin ver el significado y encarnar la Biblia en lo que nos pasa todos los días, pero promoviendo la reflexión. No es que yo voy a imponer mi opinión, pero digo, invitar a pensar y, este, a reflexionar. Yo creo que eso es parte importante y también es una forma de volver al metodismo inicial. Bien, gracias María Luz. Sí, creo que es eso, me parece que esto de más allá de grandes estrategias y planes que pueden servir a veces, es esto que decía Wesley en un momento, dice, temo que el metodismo no deje de ser un grupito, una secta, este, digamos, pequeña, que no impacte para al reino de Dios, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros no tenemos que, no importa cuántos seamos ni el tamaño, lo importante es que si seamos muchos, seamos pocos, medianos, lo que fuéramos, que seamos un agente del reino de Dios, con luces y sombras. No vamos a ser perfectos, no vamos a ser perfectos, pero sí que intentemos ser comunidades que realmente seamos agentes del reino de Dios en la tierra, ¿no? Alicia, Sí, pensaba mucho en lo que estábamos hablando, de que me doy cuenta que hasta en eso tenemos nosotros como una receta, un arquetipo de cómo se vive como cristiano. Y ayer, justamente en el culto, un misionero Douglas, no sé si lo conocen, Douglas, él sí, decía que estaba muy impresionado con la Iglesia Metodista de Argentina, que siendo menos del 2% de la población cristiana, digamos, había dado tanto impacto y tanto testimonio en la década del 70, 80 y 90 en relación a los derechos humanos. Creo que nosotros también tenemos que descolonizarnos del arquetipo de cómo se enseña sobre la palabra de Dios y sobre una espiritualidad más humana. Yo no sé si es que, así usted recién decía, profe, de que a veces hay muy poca gente en las comunidades, en las iglesias, que uno, aunque sean grupos pequeños, no sé si está tan malo que no haya gente en la iglesia. No sé si está bueno. Creo que nosotros hemos perdido el foco también de lo que es una espiritualidad vinculada a este ser que nosotros entendemos a Dios. Y no estoy hablando de una mirada socrática, sino cómo lo entendemos. Y el arquetipo es ser iglesia siempre, o estar encuadrados dentro de lo que es una comunidad de fe y que eso es lo que hace el bien. Y por ahí me repregunto si no es una polarización con presentar a Cristo dentro, por ejemplo, de las comunidades de base o en las misiones. Eso bueno que se hace, ¿no es Dios? Y por eso no quiero confundir con una mirada socrática de que la idea de bien, ¿no? Pero creo que hay hasta un arquetipo que de alguna manera nos han impuesto de cómo se lleva adelante una comunidad de fe que tiene que terminar siendo iglesia. No sé si ese es el camino o no, pero sé que es un arquetipo que nos han impuesto desde que llegaron acá las colonias. Entonces, es un arquetipo que también tenían los protestantes, tanto en Estados Unidos, y que sigue sosteniendo acá. Hace 20 años, un equipo de misión acá, cuando integramos el OR, en ese momento, decía, lugar donde estemos se planta una iglesia, misión donde vamos se planta una iglesia. Y no era un arquetipo. Y esa es una pregunta que circula dentro mío. ¿De qué nos tenemos que descolonizar también? De esta idea de Dios que la hemos apropiado, como dice Darío Stenbacher, de que creemos que solamente Dios es cristiano, y comenzar a pensar en una humanidad. No sé si es posible pensar, y es porque soy muy creyente, y a veces escucho que luchamos, y a ustedes les pasa con los pueblos originarios o gente que viene de otro lugar, pero a nosotros nos pasa mucho con la comunidad homosexual, ¿no? Con los chicos mismos eh, están en contra, por ejemplo, de la ampliación de derechos de la IBE para las mujeres. Entonces vos no llegás a comprender y decís, estamos replicando
y la rebelión en la granja todo el tiempo. Entonces, cuál es el camino? Creo que es una conversión, de eso sí estoy segura, de un Dios que nos ama y que no es propiedad de nosotros los cristianos. Entonces, eso a mí me ayuda a poder caminar dentro del trabajo territorial y tratar de pensar que todos estos arquetipos que son colonizadores, nosotros aún en nuestras prácticas los seguimos replicando. Entonces, creo que todo el tiempo tenemos que hacer una interpelación de cómo estamos trabajando y cómo estamos enseñando a Dios y su palabra Bien, encarnada. bien, gracias Alicia. Y bueno, para ir cerrando y rescatando un poco lo que planteaba Alicia, María Luz y demás, esta cuestión de la importancia, digamos, más allá de los modelos, esto de la iglesia también, la experiencia espiritual es una experiencia personal, ¿no? Hoy más que nunca vemos la necesidad que mucha gente de que su experiencia espiritual sea algo auténtico de cada persona, que no sea impuesto y todo esto. Y me parece que está bueno, pero ¿qué pasa? Replica un poco la cuestión del imperio, de esto de que es algo individualista. Entonces, la experiencia espiritual tiene que ser algo auténtico, genuino de cada uno, pero a la vez forma comunidad, porque uno inmediatamente esa experiencia espiritual, eh, uno no solo digo, lo vamos a contestar con la fe cristiana, de que Jesús llamó a seguidores a formar una comunidad, sino que en realidad es parte de la antropología humana, ¿no? Es parte de la vida humana. O sea, uno tiende a formar grupo, a formar comunidad en una experiencia, en este caso la espiritual. Y también, justamente, después el modelo que tenga esa comunidad puede ser muy variable. Por eso digo, lo de la iglesia institucional o no, cómo es la comunidad, puede variar, pero sí importancia de que esa experiencia genera comunidad, genera lazos, encuentro. Y yo creo que eso es lo que está faltando hoy. O sea, esto es lo que falta cuando una persona homosexual va a defender sus derechos, pero no le importa si a la mujer este, le son afectados sus derechos o no, o así podríamos mencionar tantos otros, ¿no? ¿Por qué? Porque falta encuentro, falta empatía, falta que esa experiencia espiritual tan honda, que si nosotros decimos que la experiencia espiritual cristiana central es el amor incondicional de Dios por cada uno y por la humanidad, y que yo también tengo que replicar ese amor, ¿cómo puede ser que después yo sea una persona no solo cruel, sino a lo mejor mezquina o egoísta con otros? Bueno, esto es lo que pasa cuando se vive mal o se vive muy individualistamente la vida cristiana o la fe, ¿no? Por eso vamos a ir a la semana que viene, y con eso cerramos, a la última semana, vamos a decir, con un tema que es el tema justamente, digamos, de la espiritualidad. Yo ahí les mando la experiencia de la renovación espiritual y de la reforma en la fe cristiana, una perspectiva ecuménica. Yo ahí les voy a dar un pequeño escrito sobre lo que es la renovación espiritual y reforma, digamos, en el cristianismo, y un texto de Néstor Míguez que se llama Espiritualidad y Materialidad en la Biblia, que me parece muy importante porque la espiritualidad no es, eh, digamos, algo que tiene que ver solo con lo abstracto, lo no material, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Así que ahí, la semana que viene, simplemente tienen que contestar en el foro, no hace falta subir un Word, un PDF, eh, leer las dos lecturas y subirlo al foro. Y ahí terminamos nuestra materia. Nos va a quedar la otra semana, ¿no? La última semana para hacer una recapitulación que va a ser, creo que el lunes 8 de julio. Hacemos una recapitulación con un texto también muy sencillo, pero vamos a hacer una recapitulación de la materia para luego, bueno, hacer un trabajo final. ¿Eh? Bien, queridos y queridas, un abrazo enorme. Buenas